Ninel Escobar. Ninel es directora de Cambio Climático de la organización World Wildlife Foundation. Es el Fondo Mundial para la Naturaleza en México. Hemos convocado a Ninel, a quien le enviamos muchos saludos, porque la cumbre del clima, la COP28, celebrada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, cerró un acuerdo histórico que abre la senda para dejar atrás, en un tiempo no remoto, el tema de la utilización de los combustibles fósiles. Principalmente estamos hablando de petróleo, carbón y también el gas. Este pacto fue firmado por 200 países que en tiempo extra, porque cuando debió haber terminado esta reunión el martes en la noche, no se había logrado el acuerdo y hubo que prolongar lo que llaman tiempos extra. Ninel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. A ver, ¿con qué conclusión nos debemos de quedar para entender la relevancia de esta reunión de la COP28, que vino a tratar un tema que había sido evadido en reuniones previas, la que hubo en Egipto, las anteriores que ha habido incluso en Escocia? ¿A qué estamos llegando? ¿Con qué nos estamos encontrando? ¿A qué acuerdo llegan los 200 países firmantes? Sí, es muy importante señalar que esta COP era especial porque se cumplen 8 años de la firma del Acuerdo de París, y ocurría algo importante, que es que se daba a conocer los resultados del balance global, que se refiere a una evaluación de las metas que han sometido los países para cumplir con el Acuerdo de París, en particular para reducir sus emisiones. Si esas metas estaban alineadas con la meta de temperatura, que es de 1.5 grados, de no rebasar el aumento de esa temperatura global promedio. Y por otro lado, si los planes que habían puesto los países estaban cumpliendo en tiempo y forma. Y los resultados de ese balance global no son positivos, tan positivos como se esperaba, porque lo que muestran es que los compromisos que han puesto los países sobre la mesa apuntan un escenario de calentamiento entre 2.1 y 2.8 grados, cuando el objetivo del Acuerdo de París son 1.5. Y en relación a cómo han ido implementando esos planes, también se observa un rezago importante en la mayoría de los países. Y digo esto porque una de las medidas más importantes que se ha identificado desde la ciencia, en particular del grupo de expertos de cambio climático, es que es indispensable que los países eliminen los combustibles fósiles antes de mitad de siglo, del 2050. Y durante todos estos años de negociaciones desde la firma del Acuerdo de París, este tema en particular pues había sido sensible políticamente y no se había alcanzado pues un acuerdo relacionado con este punto en particular. Y desde hace ya pues un par de años este había sido como el tema de enfoque, y en particular de esta COP28, y en ese sentido es un avance positivo que en el documento final de la resolución, en estos tiempos extras que mencionas, pues se haya logrado el reconocimiento de esa reducción de los combustibles fósiles, pero no se acordó la eliminación completa. Y ese pues es un tema que habla de un acuerdo positivo, pero insuficiente en relación a lo que sugiere la ciencia. Ahora, hay un asunto bien interesante, Ninel Escobar. Fue Emiratos Árabes Unidos el país sede. Este país y otros de la región dependen en un porcentaje muy elevado, 25, 30, quizá un poco más por ciento, en sus ingresos, justamente de la utilización de los combustibles fósiles, concretamente del petróleo y del gas. Esto hizo que muchos dudaran que se pudiera llegar a un acuerdo teniendo tanto poder los países digamos, árabes, por llamarles en términos generales. El haber logrado este acuerdo en principio para, como dices tú, buscar una meta cumplible o asequible, esto va a implicar un sacrificio tremendo y va a cambiar la fisonomía de esos países productores de petróleo que, insisto, dependen en sus economías en un 30 o más por ciento. ¿Tú cómo miras esto? Pues sin duda las matrices energéticas de los países tienen que transformarse radical y aceleradamente. De hecho, lo que ha observado la Agencia Internacional de la Energía es que pues, los países petroleros están invirtiendo a tasas aceleradas
en energía renovable y eso es importante, pero como dice, sigue siendo la mayor parte de su economía basada en combustibles fósiles. Pero esta transformación la tenemos que ver en todos los países, no solo en los países petroleros, pero claramente lo que nos dice la ciencia es que esa transformación tiene que ocurrir más rápido y más profundamente. Algo importante aquí que se mencionó en esta COP, que también es importante destacar, es el concepto de justicia. No solo se habla de transición energética, sino también se habla de transición energética justa, que esto implica contemplar cómo los empleos y las fuentes económicas asociadas a los combustibles fósiles van considerando las compensaciones y el apoyo que se necesita para atender a esa población que va a perder sus empleos, que va a perder sus ingresos económicos, ¿no? Y eso ya muchos países lo están considerando dentro de sus planes y políticas. Dime una cosa, Ninel, para WWF, la organización mundial que tú representas aquí en México, hay, digamos, les queda un sabor positivo de la cumbre de Dubái, de la COP28, o nos siguen quedando a deber los países firmantes? Pues sin duda reconocemos que no estamos en la situación ideal, o sea que estamos en un contexto de emergencia climática, que este es el año más caliente registrado en la historia después del año anterior y el año anterior. Entonces, nuestro posicionamiento de cierre de la COP señala esto, que reconocemos que estamos en una emergencia climática y que el acuerdo no está en la situación ideal en relación a las expectativas, pero también reconocemos que es un avance positivo en el cual haya un compromiso para la reducción de combustibles fósiles, que haya reglas de operación para el Fondo de Pérdidas y Daños, y hacemos también un llamado en particular a que se reconozca aún más el papel de la protección de los ecosistemas, que es otro tema muy importante que está pendiente de reconocer en las negociaciones. En pocas palabras, yo te preguntaría finalmente, espero no cometer una torpeza, dentro de 25 años, ¿va a costar más caro un litro de agua que un litro de petróleo? Pues esperemos que no. Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, cualquier novedad, siempre a los que estamos interesados en la preservación del medio ambiente, somos la mayoría, estaremos consultando con ustedes los expertos en el tema para que nos quede claro la relevancia que tuvo esta reunión y las próximas. ¿Cuándo habrá una próxima? Entiendo que el año que viene. Sí, el año que viene y se anunció que muy probablemente la sede será Azerbaiyán. Va a ser en Azerbaiyán probablemente. ¿Y qué va a pasar con el carbón, Por cierto, ¿qué va a pasar con el carbón? Porque el carbón mueve la economía de Europa también. Sí, bueno, en el marco justo de las negociaciones de la COP también hay compromisos específicos para los países para eliminar el carbón de su matriz energética. En particular hay una alianza que se llama la Alianza para la Eliminación Progresiva del Carbón, donde varios países han firmado y pues se espera que esos compromisos también se cumplan y se le está dando seguimiento a ellos en el marco de las negociaciones. Pues tuvieron que pasar 30 años, ¿no? Para llegar a llegar a un principio de acuerdo, ¿no crees? Sí, y por eso el llamado también es a, no podemos esperar, el planeta no aguanta otros 30 años de negociaciones, ¿no? El mundo ya no aguanta otros 30 años de negociaciones. Me quedo con esa frase. Que te vaya muy bien y que estés muy bien, Ninel. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Ella es Ninel Escobar, directora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza en México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.